amigos, estamos en este nuevo video, el video número 2 del límite de una función. Recordemos que en el video 1 vimos la introducción del límite y cómo determinar el límite de una función por método numérico y por método gráfico. Esos dos métodos nos permiten intuir el resultado del límite, pero no son resultados exactos, precisos. A continuación vamos a ver las leyes de los límites o unas propiedades de los límites que nos permiten resolver límites analíticamente. Observemos aquí, por ejemplo, esta propiedad que es el límite de una constante. Dice el límite de una constante b es un número real, un número fijo, siendo b y c números reales, ¿no? Tenemos aquí una segunda propiedad, la enumeramos la propiedad 1, 2, según la enumeración que yo estoy dando en este material. El límite de la función identidad de x cuando x tiende a c, siendo x la variable de la función, es c. Sencillamente se sustituye x por c y ese es el valor del límite de esta función, siendo la función esta función identidad. Otras propiedades que lo tenemos en esta enumeración 2, propiedades de los límites, sean b, c números reales, n un entero positivo, f y g dos funciones cuyos límites cuando x tiende a c existen. Es decir, que el límite de f y el límite de g existen, ¿no? El límite de la suma o resta de dos funciones es la suma o resta del límite de cada función. Esa se llama el límite de una suma o diferencia. Tenemos el límite de suma o diferencia de enésima funciones. En el caso anterior tenemos dos funciones nada más, pero en este caso tenemos n funciones sumándose y restándose. Eso es igual a la suma o diferencia, según el caso, del límite de cada función, como pueden observar en esta propiedad 2. En este caso tenemos el límite de una constante por una función. Puedo tomar la constante y sacarla del límite de la función, queda multiplicando fuera del límite de la función. Para el límite del producto de dos funciones es el producto del límite de cada función. Para el límite del producto de n-ésimas funciones, es decir, n funciones multiplicándose o n factores de funciones, es igual a la multiplicación del límite de cada función. Y para el límite de un cociente es igual al límite de la función del numerador sobre el límite de la función del denominador. Esto siempre y cuando haya como condición que el límite de la función denominador, en este caso g de x, sea no nulo o distinto de ser. Tenemos aquí otras propiedades como lo es el límite de la función potencia. Yo puedo tomar el límite y meterlo en la base que haría el límite de la función y todo eso elevado a la n. El límite de una función exponencial, a elevado a la función es igual a a elevado al límite de la función, se mete el límite en el exponente. Como cuarta propiedad tenemos el límite de un polinomio. Si la función es un polinomio, el límite de ese polinomio es la evaluación. Como allá en la imagen, yo tomo la función, la evalúo en la tendencia de la variable según el límite, que en este caso es x tiende a c. Entonces el límite del polinomio cuando x tiende a c es el polinomio evaluado en ese valor fijo c. El límite de una función racional es igual, se hace la evaluación siempre y cuando la evaluación del polinomio denominador en c sea no nulo. El límite de una función compuesta, esta es muy importante, esta propiedad es como una generalización de todas las propiedades vistas anteriormente. El límite de una función compuesta, f evaluado en g, es igual a f evaluado en el límite de g. Y si el límite de g, según el preámbulo, como lo dice aquí, si el límite de g es L, entonces el límite de f evaluado en g es igual al f evaluado en el límite de g, y como el límite de g es L, entonces esto sería f evaluado en L. Tenemos el límite de una función radical, tenemos el límite de una función radical, en este caso cuando el índice es par. Metemos también el límite en la función, pero por favor debemos considerar que el límite de la función sea positivo para poder meter el límite dentro del radical sin inconveniente. Recordemos que estamos trabajando en este caso límite de funciones reales de variable real y por tanto no aceptaríamos resultados
complejos, de números complejos. Límite de una función logarítmica, que la enumeramos como la propiedad número 8. El límite del logaritmo con base b de una función es igual al logaritmo del límite de la función. Metemos el límite del logaritmo. Aquí se está aplicando realmente la propiedad o la ley del límite de una función compuesta, ¿no? En este caso, la función dominante es el logaritmo, la función interna la llaman aquí f, y lo que nos dice el límite de una función compuesta es que yo puedo meter el límite. Bueno, este límite de f debe ser positivo, ¿no? Porque los logaritmos en su dominio son valores positivos. Tenemos el límite de funciones trigonométricas. El límite del seno es cuando x tiende a c, el seno de c. El límite de la cosecante es cosecante de c, y así todas las funciones trigonométricas, siempre que la función trigonométrica tenga en su dominio ese valor de c. Vista estas propiedades o estas leyes, podemos resolver algunos ejercicios. Aquí nos dicen determine los siguientes límites y cuando sea apropiado indique los teoremas de límites que se aplican. Para este ejemplo 1 tenemos el límite de esta función, ¿no? Fíjense que aquí en estos iguales que nos permite avanzar hay una numeración y arriba de esos iguales, y esa numeración me indica el número de propiedad que estamos aplicando de las propiedades que vimos anteriormente. Por ejemplo, aquí se está aplicando la propiedad 2,2, aquí la tenemos para no ir a buscarla. La propiedad 2,2 es el límite de suma o diferencia de n-décimas funciones, que sería el límite de cada función. Fíjese que aquí hay tres términos, ¿no? Sumándose y restándose. Entonces el límite de estos tres términos, según esta propiedad 2,2, es el límite de cada función. El primer término de 5πx a la 3 quedaría el límite de 5πx a la 3. Luego viene un más, entonces por eso se pone aquí el más. El límite del segundo término, que es 2/3 de x a la 2. Luego viene menos el límite del tercer término sobre 2. Aquí el límite indicado es cuando x tiende a 5. Entonces, cuando yo aplico esa propiedad, conservo la tendencia de la variable x, ¿no? X tiende a 5. En la siguiente aplicamos la ley 1,1 y 2,3. La 1,1 nos dice el límite de una constante es la constante, y la 2,3 nos dice que el límite de una constante por una función es la constante por el límite de la función. Entonces fíjense, en este primer límite aplicamos la propiedad 2,3, donde 5pi, que está multiplicando, una constante multiplicando, la puedo sacar según la propiedad 2,3. Y me queda entonces el límite de x a la 3. En este límite, en este segundo límite, también es la constante por una función. Sacamos 2/3 según esa misma propiedad 2,3. Y en este tercer límite, el límite de una constante es la constante según la propiedad 1,1. Entonces estamos justificando, digamos, la propiedad que estamos aplicando para poder avanzar, ¿no?, en la solución de estos límites. Tenemos aquí el límite de x a la 3. Aquí aplicamos la propiedad número 4, que sería el límite de un polinomio. El límite de un polinomio es la evaluación nada más. Tomamos el polinomio, lo evaluamos en el valor al cual tiende la variable x, y ese es el resultado que tenemos. Bueno, el polinomio aquí es un polinomio de grado 3, x a la 3. Sencillamente, según esa propiedad 4, hacemos la sustitución. Donde está x ponemos 5, que es la tendencia de la x, y nos queda 5pi por 5 a la 3. Más 2/3, el segundo límite también es un polinomio, aplicamos la misma propiedad, nos queda 2/3 de 5 a la 2 y menos la constante. Fíjense que en este resultado ya no hay límite, quiere decir que ya resolvimos el límite que nos estaban pidiendo. Ese es el resultado del límite. Entonces obtuvimos un límite por el método analítico y de manera exacta. Hay una plena confianza de que ese es el resultado exacto, el resultado preciso, y no estamos estimando nada. Ya podemos decir con confianza que este límite es exactamente este resultado. Otra forma de resolver el límite anterior, fíjense que esto es igual a esto. ¿Qué estamos aplicando aquí? La propiedad 4, que me dice el límite de un polinomio es igual al polinomio evaluado en C. Efectivamente, observen que todo esto es un polinomio. Esta función es un polinomio de grado 3. ¿Qué nos dice la propiedad? Que hacemos la evaluación directa y da este mismo resultado, que es el resultado anterior.
Lo que pasa es que anterior aplicamos más propiedades, hicimos un poco más extenso el procedimiento, pero aquí lo podemos hacer inmediatamente al percatarnos que la función es un polinomio, porque hay una propiedad, una ley del límite de un polinomio que podemos hacer cuando estamos en presencia del límite de un polinomio. Entonces, como esto es un polinomio de grado 3, hacemos la evaluación directa y se acabó. Este es el resultado. Fíjense, aquí tenemos las dos gráficas. Esta es la gráfica, esta curva roja, es la gráfica de esa función, la gráfica de esta función, ¿no? Al cual me están pidiendo calcular el límite. Entonces, cuando yo necesito hallar el límite de esta función, que es estudiar esta función, cómo se comporta esta función cuando x tiende a 5, aquí observamos la gráfica, pero 5 en la variable x está por aquí. Y observar la curva no la tenemos. No la tenemos porque, bueno, la escala no se presta para observar qué comportamiento tiene la función gráficamente. ¿Qué hicimos? Esta función nos fuimos hacia arriba y buscamos la escala de esa función para valores cercanos a 5. 5 está aquí. Entonces, valores cercanos a 5, ya sabemos que el límite o la función se comporta cerca o tiende o se acerca a 1978,83 cuando x tiende a 5. 1978,83 es más o menos por aquí. Entonces, cuando x tiende a 5, la función se acerca a este punto. Efectivamente lo observamos gráficamente. Nosotros utilizamos GeoGebra, que es un paquete en línea. Lo pueden trabajar en línea, lo pueden descargar en las aplicaciones para celulares o en su computador y pueden utilizarlo para hacer infinidad de cosas matemáticas, para física. En este caso lo vamos a utilizar para graficar funciones. Aquí yo ya tengo una lista de funciones que metí el parámetro aquí en la entrada. GeoGebra tiene la parte de ayuda donde usted puede ingresar para consultar y guiarse para hacer infinidad de cosas. Entonces yo puse el polinomio, que es el que estábamos analizando, el límite de la función que estábamos analizando anteriormente, y aquí me aparece la forma analítica con precisión. Como ya lo hice, yo voy a activar esa curva. Fíjense que aquí está la curva. Y si yo quiero analizar gráficamente el comportamiento cuando x tiende a 5, cambio la escala de este plano cartesiano y observen que 5 aparece por aquí. Estoy cambiando la escala, cambiándole el zoom. Aquí está el 5, ¿no? Entonces, para estudiar el comportamiento de la función cerca del 5, no tenemos información aquí en la gráfica. La gráfica tendríamos que irnos hacia arriba para hasta encontrar la función. Entonces, hacemos clic aquí para hacer un desplazamiento de vista de la curva y subimos. Ya sabemos que esta línea imaginaria es el 5, subimos para buscar la curva. Bueno, eso nos encontramos en la parte superior de la curva, esta, ¿no? Que efectivamente vemos que se acerca a este valor. Bueno, continuando con algunos ejemplos, tenemos aquí el límite de esta función. Nos dice que para su solución aplicamos inicialmente la propiedad 7,2. La propiedad 7,2 es el límite de un radical. Yo puedo meter el límite dentro del radical, como efectivamente se hizo aquí. Luego tenemos la propiedad 2,6, que es el límite de un cociente. Sería el límite del numerador sobre el límite del denominador. Efectivamente nos queda el límite del numerador sobre el límite del denominador. Y luego aplicamos la propiedad 4, que es el límite de un polinomio. Como esto es un polinomio de grado 3, hacemos la evaluación, nos queda así. Y como el denominador la función es un polinomio de grado 2, hacemos la evaluación y nos queda de esta manera, sacando las cuentas. Entonces concluimos que el límite de la función es raíz cuadrada de 15 sobre 3. Fíjense que una vez que aplicamos la propiedad, el límite desaparece, ¿no? En este caso, el límite de un polinomio, como hacemos la evaluación, ya no ponemos límite, porque se está aplicando la propiedad, ¿no? Fíjense, el límite de un polinomio es igual al polinomio evaluado en C, en el valor fijo al cual tiende x. Observen que aquí ya no está el límite. Otra forma de resolverlo
Ese mismo ejemplo, aquí se aplicó dos propiedades. En el anterior caso que lo hicimos aplicamos tres, en este caso vamos a aplicar dos. Usted aplica las propiedades que le haga más práctico resolver el ejercicio. Aquí aplicamos la 7,2, el límite de un radical, y luego aplicamos la 5, que es el límite de una función racional, división de polinomio, hacemos la evaluación directa. Pero por favor, con la condición de que el polinomio, el denominador, al evaluarlo en C, de no nulo. Da 9 y raíz cuadrada de 9 después de aplicar las propiedades queda 3, ¿no? Pero no está dando 0, ¿no? Está dando 9. Por tanto, sí se puede hacer la evaluación directa. Y nos queda el mismo resultado. Aquí tenemos la gráfica. Vemos que cuando x tiende a 2, la función se acerca a este valor que es raíz cuadrada de 15 sobre 3, efectivamente el resultado que nos